Bienvenidos a Noé Podcast. Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo Noé Podcast, pero... Tony, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, Javi, hoy vamos a hablar del proyecto de Maús. El proyecto de Maús es un proyecto que nace en el arciprestazgo de Triana de los Remedios y que trata de la atención a las personas sin hogar. ¿Y sabes quién viene hoy a hablarnos de ese proyecto, Javi? Pues sí, Tony, exactamente sé quién va a venir aquí a hablarnos un poco del proyecto Emaús. Un invitado muy especial. Démosle paso a Javier de la Peña. ¿Qué ¿Qué tal, tal? Javi? Muy bien. Bueno, lo primero que solemos hacer en este podcast no es que nos cuente un poco tu experiencia en la parroquia, ya que esto viene un podcast de la parroquia de los Remedios, y también un poco de tu experiencia en el proyecto Emaús. Mi experiencia en la parroquia es más de feligrés más normal, de venir aquí a misa, aunque yo no soy una persona muy constante en una misma parroquia porque voy moviéndome mucho. También dependo de dónde quiera ir mi grupo de fe con el que comparto vida de mi colegio, que es algo parecido al grupo Noé. Y mi experiencia con el proyecto Emaús empieza hace pues 7 años, que me estaba preparando para la confirmación y vinieron a explicarnos un poquito el proyecto Emaús, que llevaba casi un año. Y desde entonces con el proyecto Emaús, hice la formación y la verdad que ahí me enamoré del proyecto y ahí sigo involucrado. Muy bien, Javi. Y ya hablando un poco más, centrándonos en el tema, ¿qué es el proyecto Maús? Cuéntanos mejor un poco lo que es, que la gente conozca todo lo que es el proyecto. El proyecto MAU es un proyecto de atención a las personas sin hogar. Lo que se puede ver fácilmente si salís por Triana de los Remedios, como le damos caldo caliente en verano o gazpacho o sea, caldo caliente en invierno y Y gazpacho en verano, verano, no vaya a sí, ser sí. que... Y, y eso es lo que se ve, que simplemente le damos caldo o gazpacho, pero tratamos de ir siempre un paso más, de ser una red de apoyo para ellos, ¿no? Una familia o alguien que esté atento a sus necesidades. Esa parte que se ve nuestra es la parte de la ruta, que la hacemos en el arciprestazgo, que a lo que pertenecemos. Somos un proyecto arciprestal, pertenecemos a todas las parroquias de Triana de los Remedios. Luego también tenemos la parte de acogida, que la hacemos aquí en la parroquia de Los Remedios, y la parte de acompañamiento, que la hacemos un poquito pues donde vaya tocando. Que el acompañamiento ya puede ser ayudarles a renovar algún papel, acompañarles al médico, si están hospitalizados vamos a verles. Un poquito una atención, intentamos que sea lo más completa posible. Bueno, que esté este grupo aquí en la parroquia no es una casualidad, ¿no? Entonces nos gustaría también saber un poco por qué llega este grupo a la parroquia. Cuando Proyecto Maus empieza, pide ayuda a todas las parroquias del arciprestazgo. Empieza saliendo y continuamos saliendo de la parroquia de San Joaquín, pero necesitamos establecer el resto de las partes del proyecto en otras parroquias y también que podamos sensibilizar desde la misma parroquia. Entonces sale la parroquia de los Remedios que nos proporciona los lunes una sala por la mañana para poder hacer la acogida. Qué bien. Y ya así un poco también metiéndonos en el tema del encuentro con Dios. eh, este grupo y bueno, y a lo mejor grupos que se dedican a algo parecido y demás, siempre me recuerda al Evangelio de Mateo, ¿no? Que empieza con el, porque tuve hambre, me disteis de beber, o sea, de comer, tuve sed, me disteis de De beber, beber. estuve desnudo, me vestisteis, ¿no? Las obras de misericordia y tal. Y cuando le pregunta a Jesús, ¿pero cuándo hicimos nosotros esto contigo, ¿no? O sea, y le dice, hombre, pues cuando lo hicisteis con estos hermanos que lo necesitan, ¿no? ¿Cómo os hacéis en el grupo conscientes de ese servicio al Señor o de que esas mismas personas lo que estáis haciendo os lleva a ese encuentro con Dios? Eso es lo más importante del proyecto, ser consciente de que lo que nos mueve no es otra cosa que Dios. Nosotros las rutas y las coordinaciones, todas las reuniones que tenemos,
lo empezamos o con una oración o cuando nos reunimos a algún encuentro más celebrativo con una misa. Eso es lo primero. Y también tenemos encuentros espirituales de vez en cuando para poder aterrizar en dónde estamos, ser consciente de quién nos está moviendo. Al final yo creo que es muy importante ese encuentro con Dios, ¿no? Para que te dé fuerza para hacer esta misión que es muy importante. Y bueno, ya preguntándote un poco en lo personal, ¿cómo puede beneficiar a un voluntario este encuentro? Es complicado de entender hasta que no... Hasta que no lo haces, ¿no? Exacto. Hablamos muchas veces de que la ruta, sobre todo, que es donde más voluntarios tenemos, es un regalo. Porque el ir a una persona que está a punto de ir a dormirse, que seguramente no tenga su mejor día, y tú decirle, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El nombre que sea, y que esté prácticamente dormido y se levante, se ponga a hablar contigo, se ría, aunque sea solo para hablar del Betis, si es que da igual. Pero el que saque esas ganas de hablar, porque tienen muchas ganas de hablar, Sí. que también es una de las tareas principales que nosotros tenemos con ellos, el hablar y que se desahogue un poquito, pues te llena muchísimo como voluntario. Sí, nosotros de hecho cuando grabamos el programa de De Solas, hablábamos mucho del beneficio que tiene el acompañamiento, no solo para vosotros sino también para esas personas, ¿no? O sea, porque al final esto es un poco también un proyecto, por lo menos lo que entiendo, para mejorar en medida de lo que se pueda la calidad de vida de esas personas, ¿no? Exactamente. A veces conseguimos que sea solamente un poquito, a lo mejor que mejorar un poquito los hábitos de esa persona o que tenga al día los papeles, y algunas veces, insisto en que es muy complicado y es raro conseguirlo, pero alguna vez se ha conseguido el sacar a esa persona de la calle. Es siempre nuestro objetivo, pero teniendo en cuenta que es muy complicado. Sí, porque eso ya depende también de la persona, depende de la situación, depende de varias cosas, ¿no? Y bueno, antes has hablado un poco de esa oración, ¿no? O de esa celebración que hacéis. Al final vosotros, cuando os reunís a rezar o a tener esa oración, ¿es una oración cerrada, por así decirlo? ¿Es una oración que sabéis que tiene un principio, un final, que está estructurada, o es un rato de oración para vosotros antes de salir? La de antes de salir, tenemos 2 oraciones preestablecidas para el que las quiera usar, no son obligatorias para nada, que es la oración del voluntario de Cáritas y una que hemos elaborado nosotros. La que hemos elaborado nosotros creemos que nos ayuda bastante a ponernos en situación de lo que vamos a vivir, ese encuentro con el hermano en la ruta, pero lo dejamos abierto a la oración a la que quiera hacer cada uno. Si tú quieres pedir por lo que sea, por las personas que vamos a ver de la forma que a ti te apetezca, es libre. Tenemos esas 2 herramientas. Al final, por ejemplo, cuando estuvimos hablando con José María del proyecto de Cáritas, hablábamos que, por ejemplo, Cáritas, la diferencia que tiene sobre otras ONG es esa presencia del Señor, ¿no? Que es importante que se tenga en cuenta. Y al final, a la hora de que en la parroquia haya estos proyectos, ¿por qué crees que es importante que haya estos proyectos en la parroquia, no? La labor más importante que tenemos nosotros con las parroquias es la sensibilización. No todo el mundo puede ser voluntario por la noche. Salir desde las 8 que salimos hasta las 12 a veces que estamos en la calle, o un lunes por la mañana en la acogida, o un acompañamiento médico. No todo el mundo tiene esa posibilidad. Pero el sensibilizar creo que sí que es bueno para todo el mundo. Ser consciente de que debajo de mi casa o en el supermercado al que voy hay una persona pidiendo, o detrás de mi casa hay una persona durmiendo. Y ser consciente de esa situación tan dura es un paso muy, muy importante. Sí, sí. Y bueno, tú has dicho que tú perteneces a un grupo como Noé, ¿no? Sí. Aunque ya seáis mayores y tal.
Lo que decimos siempre es que eso, que son nuestros niños de 14 a 18 años y que hacemos diferentes actividades con ellos. Y una de las cosas que siempre hablamos en el podcast es del grupo que viene, intentar incluir que esos niños de 9 puedan participar en el proyecto de alguna manera. Yo puedo entender que los de 14 a lo mejor ir por la noche por ahí pues es más complicado, incluso a la visita a los médicos, porque tampoco... Pero bueno, hacer algo de sensibilización con ellos o de acompañamiento, pues se podría intentar organizar, ¿no? Y aparte, qué bien puede recibir, ¿no? estos niños al conocer el proyecto, a conocer a estas personas que están sin hogar. Nosotros, sobre todo con niños, hacemos mucha sensibilización para que conozcan a una persona que ha salido de la calle o está en proceso de salir de la calle y nos cuente su propia experiencia. Yo te puedo contar un montón de cosas, de experiencia, de cómo lo vivo yo el voluntariado, pero que a unos niños, bueno, a cualquier persona que se quiera sensibilizar, se lo cuente directamente una persona que ha estado viviendo en la calle, siempre llega más. Estamos apoyados siempre por un trabajador social que lo acompaña para también contar esa labor que hay detrás de trabajadores sociales, educadores sociales. Y yo también, bueno, yo o cualquier persona del proyecto como voluntario para contar esa experiencia. Pero lo principal es esa persona de salir. Ahora yo tengo ganas de que cuentes un poco esas experiencias. Alguna así más llamativa o que pueda decir a la gente, wow, esto es algo guay, algo que impresionante, ¿no? Antes ya de irnos al final. Pues es algo bastante común y es vamos a hablarlo, voy a decir entre comillas, problema que tenemos ahora, que estamos hablando mucho tiempo con las personas. A lo mejor la segunda persona que vemos nos damos cuenta y llevamos 45 minutos hablando con esa persona y se nos ha pasado volando. Y tenemos que aprender a cortar un poquito antes porque si no los últimos se nos quedan dormidos. Claro. Yo ya estoy acostumbrado, pero cuando te dicen de estar hablando 45 minutos de pie con una persona, te quedas un poco así diciendo, ¿no te molestan las piernas ya de estar tanto rato ahí quieto, parado, hablando? A mí me parece curioso la facilidad que tenemos ya con muchos con los que tenemos confianza, el estar tanto rato hablando. Claro, porque sobre todo al final te das cuenta, ¿no? Supongo porque, por ejemplo, a mí me está pasando ahora que estoy participando en el grupo Solas, que sientes como esas personas que están en soledad, pues tienen muchas ganas de hablar con alguien, ¿no? Y entonces también supongo que será muy importante el escuchar, ¿no? Sí. En ruta los principales que tienen que hablar son ellos. Nosotros sí que, hombre, vamos a responder y vamos a estar, por pero supuesto. nosotros tenemos con quien hablar nuestro día a día, pero ellos normalmente no tienen a nadie que les escuche. Claro. Entonces, esa labor de que ellos hablen, esa escucha activa, es importantísima. Que incluso hay veces que después incluso te pueden aportar ellos más a ti que tú a ellos. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, ¿no? sí. Sí. Bueno, y ya para terminar, Javi, nos gustaría un poco que enviaras un mensaje para alguien que haya escuchado el podcast, ¿no? Que le haya gustado el proyecto. ¿Qué le dirías a esa gente? Dos cosas. Lo primero, las personas que veáis en la calle, que están durmiendo o que están pidiendo, son personas también, no son un mueble que han puesto ahí el ayuntamiento, no es una puerta automática, es una persona. Entonces, un buenos días, un qué tal todo, no hace falta, si no tienes encima dinero, darle dinero, porque seguramente esa persona tendrá para comer porque hay comedores sociales, pero el buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Es muchísimo ya para esas personas que a lo mejor no han hablado con nadie. Y si realmente os ha gustado el proyecto MAU, dentro de vuestras Cáritas podéis preguntar para que hablen con nosotros. Para entrar en el proyecto MAU hace falta una formación antes, que es un proyecto, como todos los proyectos que están con la exclusión social, es difícil. Entonces hace falta una buena formación antes y durante, porque nos seguimos formando a día de hoy. Entonces, que habléis con vuestras Cáritas y ya os pueden poner en contacto con nosotros. Bueno, pues con esto ya finalizamos el podcast. Agradecer a Javi por sus palabras y por mostrarnos un poco la labor que hacen. Y bueno, Tony, si tienes algo más que decir. No, yo ya despedirnos y cerrar el programa.
Bueno, hasta luego. Hasta Gracias por luego. escucharnos.